El motivo por el que vamos a hablar de Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, es que un día como hoy, pero de 1974, Perón caía definitivamente enfermo, iba a fallecer el 1 de julio, y entonces asumió ella, que era la vicepresidenta, como presidenta de la nación, y ese hecho, del que se habla poco, porque por ahí es incómodo hablar de Isabel Perón, fue la primera vez que una mujer se convirtió en presidenta de la Argentina. Después de la muerte de Perón iba a ser ya definitivamente como presidenta hasta el golpe de marzo del 76. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué eligió a Isabel Perón? Más allá de que era la mujer, ¿por qué eligió a Isabel Perón? Por ejemplo, no había elegido a Evita cuando se lo había pedido una multitud. Sí. Y sobre todo, sabiendo que estaba tan enfermo. Pero hay algunos que piensan, no le quedaba otra. Fue como una especie de salida teniendo en cuenta lo que le estaba pasando políticamente a Perón. Recordemos que Isabel Perón había nacido en La Rioja en 1931, por lo tanto, cuando asume como presidenta tenía 43 años. Era mujer y muy joven. No hubo muchos presidentes de 43 años para abajo. Y no mucha experiencia política también. Cero, ¿no? Experiencia política. Digámoslo. Cero. Aunque haber vivido 10 años con Perón, sí, claro, es un curso acelerado, pero no es lo que demostró después en los hechos. Y ahora que tiene 89 años, hace 43 años que está fuera de la política. Claro. Y te diría que está fuera casi del mundo, ¿no? La última vez que se la pudo entrevistar, mostraban allá en Madrid que está muy encerrada, que no habla con nadie, en la gran nota que todo el mundo quiere hacer, claro, aunque, como me señalaron hace poco, entre lo que se habrá olvidado, entre lo que no entendió y entre lo que no quiere decir, sí, capaz sí, que es poco lo que se puede sacar de ahí. La cuestión es que ella salió muy jovencita, hace una gira latinoamericana, se lo encontró a Perón en Panamá, allí se conocieron, se pusieron en pareja y se casaron en 1961, y en un momento determinado, justamente a mitad de los 60, Perón, uno se cree que la conducción política de Perón hacía de taquito, y la verdad que conducir como condujo Perón no le fue nada fácil. Miren la carta que le manda Perón a José Alonso, que era un importante sindicalista argentino, cuando estaba sintiendo Perón que estaba siendo acorralado, porque en el mundo sindical ya no le estaban obedeciendo mucho las órdenes, y le había surgido Bandor, Augusto Timoteo Bandor, que simulaba obediencia a Perón, pero le desobedecía, y ya habían lanzado esto de el peronismo sin Perón. John William Cook, que había sido su delegado, ya estaba más del lado del castrismo que de Perón. Perón lo sintió como que lo había traicionado, en cierta forma había sentido, me están abandonando. Y muchísimos dirigentes políticos del peronismo, tal vez cansados de esperar y sin vislumbrar un horizonte de vuelta del peronismo al poder, empezaban a entrar en negociaciones con la dictadura, con los diferentes gobiernos. Perón sentía que tambaleaba su liderazgo. Y le escribe esta carta a José Alonso. Dice: acabo de recibir sus cartas del 21 y 26 de enero, que me traen la mayor tranquilidad y me alegro que usted haya decidido empeñar una batalla. Junta con esta carta le escribo a Isabelita diciéndole lo mismo y felicitándola por la decisión de suspender las giras y trasladarse a Buenos Aires para poder atender lo necesario en esta lucha, pensando que al enemigo principal hay que atenderlo con los medios y las preocupaciones principales, dejando solo los medios secundarios para los enemigos secundarios. Este es el principio estratégico de la conducción que nunca debe olvidarse. En esta lucha, como bien lo ha apreciado usted, el enemigo principal es Bandor y su trenza, pues a ellos hay que darles con todo y a la cabeza, sin tregua ni cuartel. En política no puede haber heridos, hay que matar. Bueno. Hay que ver el daño que puede hacer un tipo con una pata rota. Bien. El enemigo principal era Bandor para Perón. Isabel, que había venido a hacer una gira a la Argentina, le estaba dando la orden definitiva de hagamos todo para matar políticamente. Después, sí, claro, después por casualidad ocurrió en los hechos, aunque Perón siempre dice que fue la CIA la que mató a Bandor. La cuestión es que entonces Perón le da la orden a Isabel, y le da la orden a muchos de los que lo seguían, de empezar a actuar en Buenos Aires. Llega Isabel, se hospeda el 10 de octubre del 65 en el Hotel Alvear Palace, y de allí la empiezan a hostigar sectores de la derecha católica,
que se juntaban en el bar La Biela, le hacen la vida imposible, la echan a Isabel del hotel porque los pasajeros decían no podemos dormir tranquilos, la hospedaron en Casero, la llevaron a San Telmo, a Vicente López, le organizaban marchas, algunos grupos la defendían. La cuestión es que tuvo que empezar a tratar de dormir en lugares en donde no sea descubierta porque la volvían loca. Pero en esta gira y en este viaje fue donde conoció a López Rega. Conoció a muchos dirigentes políticos de esa época y se decidió Perón a dar una batalla definitiva con Bandor en unas elecciones que se hicieron en Mendoza para elegir legisladores y gobernador. Estamos hablando del 66, por lo tanto todavía gobernaba Ilía, en Argentina todavía no había llegado el golpe de Onganía. La cuestión es que Bandor contaba con todo el aparato, Perón contaba solamente con su prestigio, había mandado discos de pasta, en esa época se podían grabar los discos de pasta, había mandado discos de pasta con el mensaje de Perón, imagínense lo difícil que era mandar un mensaje en esa época, y con esos discos... Un WhatsApp de pasta mandó. Bueno, suena raro. Y con esos discos de pasta recorrió Mendoza, e Isabel ganó por paliza, ganó las elecciones, cayó derrotado el aparato peronista que estaba aquí, el bandorismo político al menos, y Perón pudo redefinir su liderazgo. Ahora, lo que quedó en Perón es una enorme desconfianza a los distintos sectores políticos que quedaban en la Argentina. Cuando llega en 1972, se reúne con Balbín y durante mucho tiempo se manejó la posibilidad de que la fórmula presidencial sea Perón-Balbín. Pero lo que descubre Perón es que él es el vértice de un montón de adhesiones, pero que no se puede mover de ese vértice. Cuando elige a Cámpora, por ejemplo, para representarlo, un montón de sectores sindicales no lo reconocen a Cámpora. Cuando se acerca a la juventud, sectores políticos reniegan de eso. Cuando se acerca a los viejos dirigentes políticos, se queja la juventud, etcétera. Él podía aglutinar a todos. Una juventud que además también tenía la JP para un lado y la JP para el otro. Digo, no era una juventud, había una tendencia más de izquierda, una tendencia más de derecha. Sí, bueno, estaba la juventud sindical, que era fuertemente derecha, estaban también sectores poderosamente derecha del movimiento y gente de izquierda. Por lo tanto, era difícil para Perón ir más allá de su propio nombre y finalmente decide, porque ve que no puede manejar una alianza más amplia que él mismo, decide la fórmula Perón-Perón, que es justamente con Isabel, pero sabiendo casi como si fuera un callejón sin salida de que su salud, igual Perón no pensaba que se iba a morir obviamente, pero sabiendo que si salía de él esto era una catástrofe, y eso es lo que ocurrió el 1 de julio del 74, quedó Isabel Perón a cargo de la presidencia, y ese gobierno fue una especie de enorme declive y pasaje hacia el golpe de Estado. Recordemos que estuvo el Rodrigazo, recordemos que la AAA perseguía gente, recordemos que había atentados de derecha y de izquierda, que la inflación se disparó, que había enormes manifestaciones sindicales, casi nadie sostenía el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, y esto es casi una enseñanza increíble, la alternativa fue el golpe de Estado del 76. Que contó con un amplio consenso precisamente porque el gobierno de Isabel había sido de pésimo a horrible, ¿no? De pésimo a horrible, pero si uno se para en ese momento y dice, ¿cuál era la política correcta en ese momento? Sostener a Isabel. Claro. Con todo lo mamarrachesco que podía haber sido, claro. La salida democrática de sostener a Isabel para que haya nuevas elecciones. Bueno, llegó el golpe de Estado, la llevaron primero a la mansión del Mesidor en Villa de Angostura, estuvo un tiempo ahí, después la llevaron a España, volvió un par de veces, dejó esa famosa frase, no me atosiguéis, cuando la gente la rodeaba, que es todo un mensaje. ¿Por qué? Porque no me atosiguéis, así habla un español, ya no habla un argentino, y al mismo tiempo fue como una especie de pedido de, yo ya no participo más en política, estamos muchos pensando cuántos secretos y cuántas cosas sabe Isabel, que tal vez nunca vamos a saber, pero envuelta en ese silencio, ella está refugiada, y quédanse o no, incomode o no, fue la primera mujer presidenta de la Argentina.